Estimados colaboradores de Sumagold Corporation, presentamos la capacitación anual no presencial del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, más conocido como SPLAFT. El objetivo de esta capacitación es sensibilizar a todos los colaboradores sobre la importancia de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de procedimientos y acciones que Sumagold ha establecido. ¿Pero qué es el lavado de activos? El lavado de activos es un delito tipificado en el Decreto Legislativo número 1106, Ley de Lucha Eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado, y consiste en el proceso de disfrazar u ocultar el origen ilícito de dinero, bienes, efectos o ganancias que provienen de delitos precedentes, usualmente mediante la realización de varias operaciones por una o más personas naturales o jurídicas. Comprende conductas de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte, traslado e ingreso de dinero o títulos valores de origen ilícito. El lavado de activos tiene 3 etapas o fases. Colocación del dinero sucio. Generalmente los fondos se manipulan en zonas próximas a la actividad criminal. Transformación, que es el ingreso de dinero ilícito al sistema financiero formal mediante diversas operaciones legales. Y la última fase o etapa, integración, que es el reingreso al sistema económico legítimo mediante compras de bienes de lujo, inversiones, consumos, etc. ¿Cuáles son los delitos precedentes de lavado de activos? La minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, los delitos contra la administración pública, el secuestro, proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de migrantes, delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros, etc. ¿Cuáles son los objetivos del delito de lavado de activos? Entre los principales objetivos del lavado de activos está el dar apariencia de legalidad a los activos provenientes de una actividad ilícita, confundir su origen creando rastros, documentos y transacciones inexistentes o complicadas, pretender legitimar el dinero o activos mezclándolos con actividades legítimas para dar apariencia de legalidad y obtener ganancias o utilidades a través de la realización de actividades lícitas. ¿Cuáles son los beneficios de luchar contra el delito de lavado de activos? Fortalece el Estado. Fortalece la economía y fortalece los mercados del país, impidiendo la competencia desleal. ¿Qué es el financiamiento del terrorismo? Es un delito autónomo tipificado en el Decreto Legislativo 25475, que consiste en la provisión, aporte o recolección de fondos, recursos financieros o económicos, o servicios financieros o servicios conexos para cometer actos de terror. Los fondos o recursos, a diferencia del lavado de activos, pueden tener origen lícito o ilícito. ¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú o UIF Perú? La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú es una unidad especializada de esta, con autonomía funcional y técnica, encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar
y transmitir información para la detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados de sus sistemas de prevención para detectar y reportar operaciones sospechosas del SPLAFT. ¿Cuál es la sanción penal por la comisión del delito de lavado de activos? A continuación se muestran las sanciones establecidas en el Decreto Legislativo 1106 de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. ¿Qué efectos negativos genera el delito de lavado de activos para el país? Las consecuencias negativas que pueden generarse son, entre otras, el debilitamiento de las instituciones públicas y de la integridad de los mercados financieros, competencia desleal, la pérdida del control de la política económica, la pérdida de rentas públicas y riesgo para la reputación del país. ¿Cuáles son las herramientas del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo? El Manual de Prevención del Lavado de Activos el Código de Conducta. ¿Cuáles son las obligaciones mínimas de los sujetos obligados, en este caso Suma Gold Corporation? Implementar un sistema de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, que incluya políticas y normas acerca del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como la designación del oficial de cumplimiento. Reportar operaciones sospechosas a la UIF Perú cuando corresponda, así como proporcionarle la información que ésta le solicite. ¿Qué es el registro de operaciones? Debe mantenerse un registro de los clientes que realicen operaciones individuales por importes iguales o superiores a los $15,000 o su equivalente en moneda nacional u otras monedas. El registro de operaciones debe contener la mayor cantidad de datos posibles para conocer al cliente. La normativa establece un mínimo de datos, como son nombres y apellidos, fecha de nacimiento, ubigeo, teléfonos, actividad económica, domicilio, correo electrónico y otros relevantes para estos efectos. Sumagol tomará todas las medidas necesarias para su conservación, incluyendo copia de seguridad en medio magnético. El registro estará a disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Perú. ¿Qué es una operación inusual? Aquella operación realizada o que se haya intentado realizar cuya cuantía, características y periodicidad no guarda relación con la actividad económica del cliente. Sale de los parámetros de normalidad vigente en el mercado o no tiene un fundamento legal evidente. ¿Qué es una operación sospechosa? Aquella operación realizada o que se haya intentado realizar cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica del cliente o que no cuenten con fundamento económico, o que por su número, cantidades transadas o las características particulares de estas pueden conducir razonablemente a sospechar que se está utilizando al sujeto obligado para transferir, manejar, aprovechar o invertir recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación. ¿Qué es un reporte de operaciones sospechosas o ROS? El reporte de operaciones sospechosas, también conocida como ROS,
Es un documento cuyo único destinatario es la UIF Perú, mediante el cual el sujeto obligado, en este caso Sumagold, le comunica las operaciones realizadas o que se hayan intentado realizar, sin importar los montos involucrados detectados en el curso de sus actividades, que a criterio del oficial de cumplimiento sean consideradas como sospechosas. El ROS no constituye una denuncia penal. ¿Quién es el oficial de cumplimiento? Es una persona natural designada por Sumagold, responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es la persona de contacto entre el sujeto obligado y el organismo supervisor y la UIF Perú. ¿Qué es la debida diligencia en el sistema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Es identificar a las personas que se relacionan con Sumagold, como por ejemplo los clientes, el colaborador, los proveedores y beneficiarios finales. Congelamiento administrativo de fondos, también conocido como CAF. La UIF Perú podrá disponer del congelamiento de fondos en los casos vinculados al delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta medida administrativa está sujeta al control del Poder Judicial, que en el término de 24 horas convalidará o revocará dicha medida administrativa dispuesta por la UIF Perú. El objetivo es impedir el retiro, transferencia, uso, conversión, disposición o movimiento de fondos u otros activos vinculados a casos del SPLAFT. Responsabilidades respecto al SPLAFT de acuerdo a la función. El colaborador tiene la responsabilidad legal en el SPLAFT, debiendo en principio comprender e involucrarse en el quehacer preventivo de acuerdo a lo que dicta el Manual de Prevención del Código de Conducta. Asimismo, deben cooperar en la detección de operaciones inusuales y dar aviso al oficial de cumplimiento, especificando las señales de alerta detectada. El oficial de cumplimiento tiene la responsabilidad de vigilar la adecuada implementación y monitorear el correcto funcionamiento del sistema de prevención de SPLAFT. Es el contacto entre el sujeto obligado y la UIF Perú, actuando con absoluta autonomía y total reserva sobre los reportes de operaciones sospechosas que remita a la UIF Perú. El gerente general es el responsable de facilitar los medios para que el oficial de cumplimiento cumpla su labor de implementación y monitoreo del SPLAFT en la empresa. Directorio. Adoptar las políticas preventivas del SPLAFT, así como velar por el cumplimiento a través de la gerencia general. Aprueba el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y sus actualizaciones. Recepciona los informes anuales del oficial de cumplimiento que son remitidos a la UIF Perú. Esperamos que esta capacitación virtual haya cumplido su objetivo de sensibilizar a todos los colaboradores sobre la importancia de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por último, pero no menos importante, se les recuerda a todos los colaboradores de Sumagold Corporation que pueden hacer uso del canal de denuncias vía de correo electrónico, cito denuncias@sumagold.com, para denunciar, valga la redundancia, actividades o hechos que consideren irregulares.